En 2019 se estrenó Avengers Endgame, la película más taquillera de todos los tiempos de Disney, con una recaudación global de taquillas de 2.700 millones de dólares, catapultó a Disney a la cima del éxito. Pero a partir de este punto, todo se fue en picada. Aquí inicia todo. El 2019 fue un excelente año para Disney. Las ventas de taquillas globales fueron de 11.000 millones de dólares, con películas como Avengers Endgame, El Rey León y Frozen 2, entre las más taquilleras, logrando así ser este el mejor año para Disney, al menos a nivel de taquillas. Bob Iger, el entonces CEO de Disney, considerado el estándar de oro de los directores ejecutivos de medios y entretenimiento, había llegado a la compañía a su mejor momento. Unos ingresos crecientes en el tiempo y un beneficio por acción creciente. La carrera de Iger contaba con muchos éxitos. Iger tomó el puesto de CEO el 1 de octubre del año 2005, convenció a Steve Jobs para que le vendiera Pixar el 24 de enero del 2006, convenció a Ike Perlmutter para que le vendiera Marvel el 31 de agosto del año 2009, convenció a George Lucas para que le vendiera Star Wars el 30 de octubre del año 2012, abrió Disney Shanghai el 16 de junio del 2016, llegó a un acuerdo con Rupert Murdoch para que comprara la mayor parte de Fox el 14 de diciembre de 2017, lanzó Disney Plus el 12 de noviembre del año 2019 y finalmente un 25 de febrero el puesto de CEO fue tomado por Bob Chapek. Los éxitos de Iger lograron un aumento de más del 430% en el precio de las acciones de Disney. Durante el mismo periodo, el S&P 500 solamente logró un rendimiento aproximado del 150%. Sucesión de liderazgo dramática. Casi con 70 años de edad, más de 15 años como director ejecutivo y tras posponer su retiro en 4 oportunidades, Iger finalmente deja su cargo en febrero del 2020. La elección de un sucesor no es una tarea para nada sencilla. Una mala decisión aquí y terminas como General Electric, una compañía que pasó de ser un gigante con Jack Welch a ser casi irrelevante tras la sucesión a Jeff Immelt. Iger eligió el mejor momento para la sucesión, justo antes de la pandemia. Como lo dijimos, un 25 de febrero del 2020, Bob Chapek toma el liderazgo de Disney. Chapek se unió a Disney en 1993 y en 2015 había ascendido hasta convertirse en presidente de la división de parques. Tras sus casi 30 años de trayectoria, fue reconocido como un astuto ahorrador de costos y un gerente de bajo dramatismo. En cada una de las divisiones que Chapek dirigió en Disney, las ganancias y los ingresos se dispararon. Iger valoró su integridad y experiencia operativa y sus colegas lo describieron como un experimentado operador que ponía los intereses de la compañía sobre cualquier agenda política. Chapek toma el liderazgo, pero el inusual plan de sucesión de Iger tenía muchas dudas. Iger no conocía a Chapek tan bien, trabajó de hecho más estrechamente con Kevin Mayer, el jefe del streaming de Disney, y Tom Staggs, ex director de operaciones. Iger tampoco mencionó a Chapek ni una sola vez en su biografía del 2019, al menos fuera del prólogo, y eso que Chapek ya era una tentativa para el puesto. Chapek nunca se reunió personalmente e individualmente con los miembros de la junta directiva, algo que debería ser normal según el proceso de selección de Disney, y Chapek estaría como director general en formación por 22 meses. Iger seguiría siendo su jefe y dirigiría esfuerzos creativos. Para todo este proceso inusual de sucesión, Iger necesitaba la aprobación de la Junta, pero en 2019 Iger había seleccionado personalmente a todos los miembros de la Junta. Todo esto ha ocasionado que algunos ejecutivos de Disney comiencen a especular que Iger eligió a Chapek porque era poco probable que eclipsara el brillante historial de Iger en la compañía. Bob Chapek y sus años turbulentos. Después de uno de los mejores años, el 2020 fue complicado para Chapek. Llegó la pandemia y las cosas fueron muy difíciles. No hubieron ingresos, por ejemplo, por taquillas hasta el año 2021 y la recaudación fue aproximadamente el 10% de lo obtenido en el año 2019. La película de Black Widow tuvo una disputa con la actriz Scarlett Johansson por la división de las ganancias y el estreno en simultáneo con Disney Plus y en los cines.
Se dice en privado que Iger se lamentaba por la falta de empatía e inteligencia emocional de Chapek, lo cual ocasionaba un distanciamiento con la parte creativa de Hollywood, haciendo que Disney perdiera su rumbo. Después de una demanda por la actriz, unos comentarios misóginos de Chapek y una resolución del conflicto en privado, esta mini crisis fue superada en octubre del año 2021. Por otro lado, dos de los segmentos de ingresos de Disney, los referentes a parques, resorts, cruceros y similares, cayeron enormemente durante el año 2020 y 2021. Recordemos que por pandemia estos parques casi cerraron en su totalidad. El único segmento que impulsó los ingresos totales de Disney fue el del streaming, a través de los ingresos por suscripción. La narrativa del aumento de suscriptores de Disney Plus fue enorme y logró ser el contrapeso de los sectores que estaban en problemas. Pero esto no sería todo para Chapek. En marzo del 2022, Florida aprobó la ley conocida como Don't Say Gay, una ley anti-LGTB la cual iba en contra de la nueva cultura woke que tomó Disney hace varios años atrás. Y para los que no entiendan la palabra woke, pues esta hace referencia a quienes se enfrentan o se mantienen alertas frente al racismo o a la desigualdad de género u orientación sexual. Muchos seguidores de Disney han indicado que la cultura woke parece forzada, esto en relación a la inclusión de temas feministas, raciales y relacionados con el gremio LGTB en las series y películas de Disney. No sé qué opinan sobre esto, pero déjenmelo en los comentarios para saber su opinión. Ese mismo mes de marzo del 2022 hubieron presiones internas de creativos y guionistas de la compañía, los cuales se habían declarado activistas del mundo woke y LGTB. De hecho, empleados de Pixar denunciaron que el estudio censura el contenido LGTB desde hace varios años. Fue debido a estas protestas, de hecho, que Pixar pudo agregar la polémica escena del beso entre Hawthorne y su pareja en la película Lightyear. Así que no creo que podamos aquí echarle toda la culpa a Chapek sobre el tema woke. Pero regresando al tema de Florida, Chapek en un inicio no mencionó nada sobre la ley anti-LGTB, pero debido a las protestas y huelgas de los empleados, Chapek decide pronunciarse y recortar las donaciones políticas en Florida. El senador a cargo de la ley, Ron DeSantis, no conforme con esta postura, pues decide quitarle el estatus especial que tenía Disney en el área de Orlando, Florida. Y para resumir muy rápidamente este estatus, pues permite que Disney opere como un gobierno independiente en los parques temáticos del área de Orlando. Disney puede tener su propia seguridad, sus propios bomberos, sus propios encargados de limpieza. Disney aquí ahorra millones y el estado de Florida pues recibe miles de empleos. ¿Y qué hizo Chapek aquí? Pues contraatacó cancelando sus planes de trasladar 2.000 puestos de trabajo a Florida. Este asunto creo que no fue atendido correctamente. Algunos dicen que Chapek no consultó a Bob Iger sobre cómo manejar este tema puntualmente. Pero mientras todo esto ocurría al mando de Chapek, el segmento de streaming de Disney tenía unas pérdidas que alcanzaban los 1.47 mil millones de dólares para el cierre fiscal de octubre del año 2022. Pérdidas que se habían originado por la creación de contenido original y exclusivo para el servicio de streaming. Y es que si quieres aumentar tu oferta de contenido disponible para la plataforma, pues tienes que invertir más dinero. Finalmente, debido a todos estos tropiezos, es que Disney destituye a Chapek y decide volver a llamar a Bob Iger. El regreso de Bob Iger. En noviembre del 2022, Bob Iger regresa para salvar Disney, y por supuesto con una millonaria compensación que podría llegar hasta los 31 millones de dólares al año. Y por lo pronto se ha mencionado que permanecerá hasta 2026 mientras se busca un nuevo sucesor. Una nueva administración significa cambios, y vaya que Iger comenzó con fuerza. En febrero de este año Disney anunció una gran reestructuración, despidos de 7.000 trabajadores, un 3% de la nómina global, un plan de ahorros de 5.5 mil millones de dólares, 3.000 en contenido y 2.5 en marketing, empleados y tecnología. Disney tendrá 3 segmentos claves: los negocios de cines y televisión, las redes de cadenas deportivas e ESPN y los parques temáticos.
En julio, Bob Iger mencionó ante la CNBC que harán recortes en la inversión de contenido del universo cinematográfico de Marvel y Star Wars, ya que no resultan tan atractivos como antes. En lo que va del año 2023, tampoco le va bien a los ingresos por taquillas. De hecho, los 3 últimos años son aproximadamente la mitad de los ingresos del año 2019. Desde 2021, ninguna película ha estado en el top 25 por recaudación de taquillas de Disney. La película que más recaudó fue Doctor Strange, la cual se ubica en el puesto 29 por recaudación. Y si te estás preguntando qué pasó con Florida, pues en abril de este año Disney demandó al estado de Florida ante un tribunal federal, acusando al estado de intentar castigar ilegalmente a la compañía por ejercer sus derechos a la primera enmienda, libertad de expresión. Iger mencionó que Florida está actuando injustamente y preguntó: ¿quiere el estado que invirtamos más, empleemos a más gente y paguemos más impuestos o no? Y para empeorar las cosas con este asunto, pues Disney tendrá que pagar las facturas de ambos lados de la batalla legal. Se dice que DeSantis ha gastado casi $2 millones pagando a litigantes $795 por hora. La junta de DeSantis estima que gastará unos 4.5 millones en gastos legales durante el próximo año. Y si todo esto fuera poco, pues el 2 de mayo de 2023 inicia la huelga de guionistas de los Estados Unidos y el 14 de julio de 2023 inicia la huelga de actores y actrices de los Estados Unidos. Los guionistas en noviembre del 2007 pararon por 100 días, en el 88 por 5 meses, y ahora se espera que esta sea una protesta larga. El sindicato de guionistas tiene unos 10.000 miembros y solicitan un mínimo de guionistas por proyecto, incrementos del mínimo semanal de los escritores, subidas en las aportaciones de pensiones y seguros médicos. También hay desacuerdos por los montos que reciben los escritores por regalías de parte de las empresas de streaming, quienes ahora sabemos que tienen un gran peso en las negociaciones actuales. Pero por ahora no te preocupes, podrás seguir disfrutando de tus series y películas. Hay mucha oferta en las plataformas de streaming y la mayoría de títulos pues ya están listos para este año. La oferta podría afectarse para el próximo año y esto va a depender lógicamente del tiempo que se extienda la protesta. Por otro lado, el sindicato de actores y actrices en huelga suman un total de 160.000 miembros y se levantan en protesta después de 43 años. La última huelga del gremio fue en 1980. Son 2 solicitudes importantes: las regalías y las regulaciones de la inteligencia artificial. Con respecto al primer punto, quizás puedas pensar que todos los actores famosos de Hollywood pues ganan cifras millonarias al año. Pero la verdad es que solamente el 12.7% de los miembros del sindicato logran superar los $26.470 al año, monto que les da derecho al plan de salud del sindicato. Kaylee Stewart, actriz que lleva más de 30 años, publicó ahora en X 5 pagos por regalías que sumaban un total de 13 centavos de dólar. Estas regalías son el soporte de los actores cuando no trabajan y se dan cuando vuelven a retransmitir pues las series y películas que estos han grabado. Pero ahora con el streaming los actores indican que es más difícil conocer la frecuencia en que se vuelve a ver el contenido. Las diferencias de pagos residuales que obtengo de las cadenas de televisión en comparación con lo que obtendría de Netflix es del cielo a la tierra. Bob Iger también se ha pronunciado sobre este asunto y dijo que las demandas de los actores y escritores que participan en la huelga simplemente no son realistas. Con respecto al segundo punto, lo que preocupa a ambos gremios es el uso excesivo de la inteligencia artificial para la creación, por ejemplo, de guiones y para la creación pues, de personajes. Los estudios quieren usar la imagen y voz de los actores para crearlas por inteligencia artificial sin el consentimiento de los actores y sin una compensación por ello. Actualmente los costos operativos del streaming ya están reduciendo, pero esto es bastante evidente. Menos contenido que tú produzcas, pues vas a gastar menos en producciones, y esto ha ocasionado la pérdida de suscriptores. Actualmente la cantidad de suscriptores de Disney Plus es menor que hace un año.
Y si no se invierte en mayor contenido para Disney Plus, es probable pues que Disney siga perdiendo suscriptores. ¿O es que acaso Disney tiene pensado dejar de competir, por ejemplo, contra Netflix por la creación de contenido? Recientemente Disney Plus también iniciará restricciones para compartir las cuentas en Canadá, intentando aquí seguir los mismos pasos que Netflix. Y con respecto a este punto, no debemos olvidar la demanda de 63 páginas por parte de los inversores contra Bob Iger y Bob Chapek por un presunto juego contable que realizó Disney para ocultar las pérdidas que ocasionaba el streaming. Los demandados participaron en un plan fraudulento diseñado para ocultar el alcance de las pérdidas de Disney Plus y hacer que la trayectoria de crecimiento de los suscriptores de Disney Plus parezca sostenible y que los objetivos de Disney Plus para el año 2024 parezcan alcanzables cuando no lo eran. Actualmente los ingresos de la compañía han aumentado, pero sus beneficios por acción no han logrado recuperar los niveles previos a la pandemia. Las acciones de Disney no han parado de caer desde sus máximos históricos en marzo del 2021. Las acciones actualmente tienen una caída aproximada del 60%. Y de hecho, la caída que tiene hoy en día Disney es tan similar como las caídas que tuvo Disney durante la crisis financiera o la crisis.com. Pero no todo es tan malo. Actualmente parece que Disney pues va a tomar otro rumbo con la mano de Bob Iger. El acuerdo de Charter y Disney puso fin a los problemas de ESPN y creó un hito en la televisión por cable en los Estados Unidos. Disney recibirá más dinero por ceder sus canales y Charter podrá proporcionar Disney Plus y ESPN Plus a sus suscriptores. Disney también ha ingresado al negocio de las apuestas deportivas con ESPN Bet y Amazon podría estar buscando alguna asociación con Disney por el streaming de ESPN. Iger mencionó que podría vender algunos activos de televisión, pero quiere quedarse con los negocios de los deportes. Por el momento Disney parece que está en conversaciones iniciales con Nexstar por la venta de la empresa ABC. Se dice que en los meses de verano, julio de este año, los parques tuvieron menos afluencia. Los tiempos de espera para ingresar a los parques pues habían caído. Sin embargo, recientemente Disney ha mencionado que planea casi duplicar su gasto en parques para los próximos 10 años. Unos $60.000 millones destinados a atender aproximadamente a 700 millones de consumidores. Y esto nos podría demostrar que al parecer Disney pues va a comenzar a enfocarse más en los parques que en Disney Plus. El próximo 16 de octubre Disney celebrará sus 100 años y ha lanzado un avance de su cortometraje que reunirá a más de 500 personajes y además planea también realizar reestrenos de clásicos animados. Y quizás aquí finalmente lo que necesita Disney es simplemente hacer lo que ha hecho bien siempre, que es apelar a la nostalgia y pues regresar a sus raíces. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que logrará Disney salir de toda esta maraña de problemas? ¿Y qué crees que es lo que Disney necesita para volver a ser lo que antes fue? Un saludo y que tengas excelentes inversiones.